Gemini fue una noche de martes cuando noté por primera vez que algo andaba mal. Elena solía llegar a casa alrededor de las 6:30 de la tarde. Sin embargo, para las 8, todavía no había rastro de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, solo silencio. El pollo a la parmesana que yo había preparado, su plato favorito, se enfriaba sobre la mesa del comedor, mientras las velas se consumían hasta convertirse en meros tocones de cera. Nuestra cena de aniversario, olvidada, 11 años de matrimonio celebrados en soledad. Intenté llamarla por tercera vez, pero la comunicación saltó directamente al buzón de voz de nuevo. Ese nudo en mi estómago se apretó a medida que los minutos transcurrían, transformándose de una leve preocupación en algo más primario, más urgente. Las ventanas se oscurecieron cuando la noche cayó por completo. Y aún así, nuestro hogar en las afueras de Buenos Aires permanecía medio vacío. A las 21:17 recibí un mensaje de texto. Trabajando hasta tarde con colegas, no me esperes despierto. 6 palabras. 6 simples palabras que normalmente no harían levantar sospecha alguna. Pero tras 11 años de matrimonio, uno desarrolla un sexto sentido sobre estas cosas. Algo en ese mensaje se sentía hueco, prefabricado. La marca de tiempo en sí era sospechosa. ¿Quién envía un mensaje de, trabajando hasta tarde, casi 3 horas después de la hora en que debería haber estado en casa? Y precisamente en nuestro aniversario. Dejé mi teléfono sobre la mesada de la cocina y me quedé mirando la cena a medio comer que había dispuesto. Salmón con vegetales asados, ahora frío y cuajado en el plato. La botella de vino permanecía abierta pero apenas tocada, respirando inútilmente en el espacio vacío. Soy Julián Reed, de 38 años, analista financiero en Hammond & Pierce en la zona de Retiro. Me especializo en patrones, encontrarlos, analizarlos y predecir a partir de ellos. Mis colegas bromean diciendo que puedo detectar una irregularidad financiera a 1 kilómetro de distancia. La calculadora humana, me llaman, aunque nunca en mi cara. El ascenso a analista senior el año pasado vino acompañado de una oficina en esquina con vistas a la avenida 9 de Julio, un aumento sustancial y horas cada vez más largas de las que Elena se había quejado inicialmente. Y últimamente, los patrones en mi matrimonio se habían desplazado de formas demasiado consistentes para ser ignoradas, demasiado precisas para ser casualidad, demasiado estructuradas para ser fluctuaciones aleatorias de una relación saludable. Las noches de trabajo tarde se habían vuelto más frecuentes, comenzando hace unos 7 meses. Las conversaciones íntimas habían menguado hasta convertirse en intercambios logísticos sobre las compras y las facturas. Los viajes espontáneos de fin de semana a los viñedos de Mendoza habían sido reemplazados por sus retiros de chicas que, curiosamente, nunca producían ninguna foto, a pesar de que Elena era famosa por documentar cada momento de nuestras vacaciones juntos. Y luego estaban esas llamadas telefónicas susurradas que atendía afuera, en nuestro patio trasero, riendo de formas en que ya no reía conmigo. Una risa brillante y musical que solía ser la banda sonora de nuestros primeros años juntos, ahora ejecutada para el beneficio de alguien más. A veces volvía a entrar con las mejillas encendidas, atribuyendo la reacción a alguna anécdota divertida de un cliente cuando yo le preguntaba. Habíamos construido una vida respetable en nuestro barrio de las afueras, en San Isidro, una casa de estilo victoriano con 4 dormitorios que apenas podíamos costear cuando la compramos, pero que ahora estaba cómodamente dentro de nuestras posibilidades gracias al avance de nuestras carreras. La renovación de la cocina el año pasado incluso había aparecido en una revista local de decoración. Fue el mayor orgullo de Elena. Sin hijos. Lo intentamos durante 3 años dolorosos, soportamos 2 pérdidas espontáneas y finalmente aceptamos nuestra condición sin descendencia con una resignación que nos pareció un alivio a ambos. El segundo aborto casi nos rompe, pero nos recuperamos, o al menos desarrollamos la capacidad de caminar alrededor de las grietas en nuestros cimientos. Nuestros amigos envidiaban nuestra libertad, nuestro doble ingreso, nuestra vida aparentemente sin complicaciones, la pareja perfecta.
Nos invitaban a cenas y asados vecinales. Santiago y Melissa, los de enfrente, incluso nos habían pedido que diéramos un discurso en su boda el verano pasado, como si poseyéramos alguna fórmula secreta para el éxito matrimonial. Pero nada es lo que parece desde fuera. Detrás de puertas cerradas, nuestras conversaciones se habían vuelto más breves. Nuestros almuerzos de domingo en el patio habían desaparecido de la agenda. Nuestra intimidad era más perentoria cuando llegaba a suceder. El espacio entre nosotros en nuestra cama matrimonial se había ensanchado de centímetros a lo que se sentía como kilómetros de un desierto de frío algodón egipcio. Esa noche, mientras yacía en nuestra cama vacía, escuchando el paso ocasional de algún auto por la ventana, recordé algo que había configurado años atrás y que casi había olvidado. Cuando fusionamos nuestras vidas digitales al principio de nuestro matrimonio, creé una cuenta compartida de almacenamiento en la nube. Yo era el administrador y había habilitado la sincronización completa con nuestros dispositivos. En aquel momento, era solo una forma conveniente de compartir fotos y documentos, una solución práctica para una pareja práctica. Ambos éramos personas organizadas que apreciaban la eficiencia. Fue una de las cosas que nos unieron en aquella gala benéfica donde nos conocimos. Su precisión administrativa complementaba mi mente analítica. Me levanté, caminé hasta mi despacho y abrí la computadora portátil. El suave resplandor azul iluminó la habitación mientras navegaba hacia nuestra cuenta compartida. 3 clics y ya estaba dentro del almacenamiento, mirando la copia de seguridad automática de sus mensajes de texto. Mi corazón golpeaba contra mi caja torácica mientras navegaba por las carpetas. Una parte de mí esperaba estar equivocado, que mis sospechas fueran solo paranoia nacida de la evolución natural de una relación a largo plazo. Otra parte ya sabía lo que encontraría. La calculadora humana ya había sumado la evidencia. Lo que hallé me convirtió la sangre en hielo. Ya te extraño. Todavía puedo sentir tu sabor. Carlos Sanders. 22:42. Carlos Sanders. Su jefe en la firma de publicidad donde ella había trabajado los últimos 5 años. El hombre que había estado en nuestra casa para cenas, que había traído a su esposa, Amalia, y mantenido conversaciones corteses mientras robaba miradas a mi mujer a través de la mesa del comedor. El hombre que me había estrechado la mano con firmeza mirándome directamente a los ojos, comentando sobre mi técnica en el asador como si fuéramos amigos. El hombre que había elogiado la renovación de nuestra casa, parado en la misma sala de estar que estaba ayudando a destruir. El hombre que una vez, algo pasado de copas, me confió las presiones de dirigir un departamento de marketing durante una recesión económica, como si fuéramos compatriotas en la lucha del mundo corporativo. Me desplacé por meses de mensajes, cada uno más explícito que el anterior, reservas de hotel en el Alvear Palace, fotos íntimas que nunca me había enviado a mí, planes para su futuro juntos en el sur. No puedo esperar hasta que ya no tengamos que escondernos más, había escrito ella. Solo un poco más, entonces tendrás la vida que te mereces, había respondido él. No solo tenían relaciones sexuales. Estaban planeando una vida juntos. Estaban tramando una estrategia de salida que claramente no me incluía. Había discusiones sobre propiedades inmobiliarias en Bariloche, sobre cuánto podrían esperar de la liquidación de activos. Nuestros activos. Pero no cerré la computadora de un golpe. No tiré cosas ni golpeé las paredes como algún personaje de un drama televisivo. En su lugar, abrí una nueva hoja de cálculo y creé encabezados, fecha, hora, mensaje, contenido, ubicación, dinero gastado. Luego comencé a catalogar todo metódicamente, con un desapego que me invadía como una ducha fría. El analista en mí tomaba el control cuando el marido en mí quería gritar en el vacío de nuestra casa desierta. 3 horas más tarde, había compilado la base de datos inicial de su traición, categorizada y con referencias cruzadas para su máxima utilidad. Ya ves, no soy el tipo de hombre que pierde el control. Soy el tipo de hombre que lo gana.
A la mañana siguiente, Elena llegó a casa a las 7:30, con el cabello aún húmedo de una ducha tomada en otro lugar. Su perfume era diferente. No era el Chanel número 5 que le había regalado por nuestro aniversario, sino algo más penetrante, más contemporáneo. Pareció sorprendida de verme en la mesa de la cocina, café en mano, vestido para el trabajo con mi traje gris carbón y corbata azul marino. «Te has levantado temprano», dijo, dejando su bolso de viaje, ese pequeño Louis Vuitton que le había comprado para su cumpleaños hace 2 años. Su voz llevaba ese brillo falso de alguien que guarda un secreto. El mismo tono que usa la gente cuando miente sobre fiesta sorpresa o cuando oculta un diagnóstico terminal. «No he podido dormir bien», respondí, deslizando una taza de café hacia ella sobre nuestra mesada de mármol. «Te he preparado el desayuno. Tostadas con palta, como a vos te gustan». El pan estaba perfectamente tostado. La palta rebanada en lugar de pisada, con la cantidad justa de escamas de pimiento rojo. Los detalles importan. Siempre han importado. La confusión cruzó su rostro. No le había preparado el desayuno en meses. Ninguno de los dos había tenido esos pequeños gestos en demasiado tiempo. La intimidad de la amabilidad cotidiana había sido otra víctima de lo que sea que estuviera ocurriendo entre nosotros. Ella vaciló antes de sentarse, como si sospechara de una trampa. «Gracias», dijo con cautela, tomando la taza. Su anillo de bodas captó la luz de la mañana. 3 quilates, corte esmeralda, banda de oro blanco, una extravagancia que no podíamos permitirnos cuando le propuse matrimonio, pero por la cual ahorré durante 18 meses de todos modos. Sobre lo de anoche, un plazo de entrega de un proyecto importante. La interrumpí, con voz neutral, comprensiva. «Lo entiendo. Carlos siempre ha sido exigente durante la temporada de campañas. La presentación para el nuevo cliente debe ser intensa». El alivio suavizó sus facciones. Creía que yo seguía ciego, que seguía confiando. Las comisuras de su boca se relajaron de su posición tensa. «Exactamente. Presentamos a una tecnológica la semana que viene y todo tiene que estar perfecto». Todo el equipo estuvo allí hasta la medianoche. La mentira resbaló de sus labios con tanta facilidad que me pregunté cuántas otras la habrían precedido. ¿Cuántas noches había creído historias similares? ¿Cuántas veces había sentido con simpatía mientras ella construía su vida paralela? La facilidad con la que fabricaba detalles era casi impresionante. Una directora creativa, sin duda. «Debe ser estresante», dije, observándola de cerca, notando la forma en que evitaba el contacto visual prolongado. Las microexpresiones que la mayoría de la gente pasa por alto eran señales claras para mí. El ligero apretamiento alrededor de sus ojos, el mínimo aleteo de sus fosas nasales, el aumento casi imperceptible en su ritmo de parpadeo. «Lo es», suspiró, deslizándose en el papel de ejecutiva de marketing con exceso de trabajo con facilidad practicada. «Pero podría significar un gran ascenso si lo conseguimos. La empresa se está expandiendo y necesitan un equipo que entienda el mercado local». «¿Para ambos?», pregunté inocentemente, revolviendo mi café, aunque no necesitaba más mezcla. «Para vos y Carlos, quiero decir, ¿ambos serían ascendidos?». Una pausa apenas un microsegundo demasiado larga. Sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente alrededor de la taza de café, una pieza de cerámica hecha a mano de aquella clase de alfarería que tomó el verano pasado. Otra actividad sobre la cual ahora me preguntaba. Para el equipo, se recuperó. Todos se beneficiarían de conseguir una cuenta de este tamaño. Sonreí y me levanté, recogiendo mi maletín. Cuero auténtico, un regalo de sus padres cuando me nombraron analista senior. «Bueno, confío en vos». «Siempre lo he hecho». Le besé la mejilla, notando cómo se ponía ligeramente rígida. Su piel olía a un jabón desconocido, algo con notas de sándalo que no teníamos en nuestro baño. «Cena esta noche».
Puedo traer comida de ese lugar italiano que tanto te gusta. Salvatore todavía hace ese risotto de hongos por el que te volvés loca. Claro, dijo, pareciendo ligeramente desconcertada por mi atención. Eso sería lindo. A las 7. A las 7 será, confirmé, dirigiéndome a la puerta. Que tengas un buen día, querida. Espero que los preparativos para el cliente vayan bien. Mientras conducía al trabajo en mi BMW, formulé mi plan. No uno nacido de la rabia o los celos, sino de una estrategia fría y calculada. Si algo había aprendido en mis 15 años analizando mercados financieros, era que la información era poder y necesitaba más información antes de decidir mi próximo movimiento. El analista en mí sabía que actuar basándose en datos incompletos era el camino más rápido hacia resultados catastróficos. Mi propio padre, abogado corporativo antes de jubilarse, siempre había enfatizado la importancia de una recopilación de inteligencia exhaustiva antes de tomar medidas decisivas. Esa tarde, llevé a casa pasta de Salvatore, su vino favorito, un Malbec que habíamos descubierto en nuestra luna de miel en Mendoza, e incluso flores. Elena miró el ramo de lirios con sospecha cuando se lo entregué. Eran sus favoritos, algo que yo no había recordado en al menos 2 años. La última vez que llevé flores fue cuando perdimos al segundo bebé. ¿A qué se debe todo esto?, preguntó, pasando sus dedos sobre los delicados pétalos blancos en el jarrón de cristal que yo había seleccionado. Me encogí de hombros, manteniendo un lenguaje corporal casual mientras ponía la mesa con nuestra mejor vajilla. El juego de porcelana que heredó de su madre. ¿Necesito una razón para agasajar a mi esposa? Considéralo una compensación por nuestra cena de aniversario. Se congeló momentáneamente, luego se recuperó. Lo había olvidado por completo. ¿Nuestro aniversario? Julián, lo siento tanto. El trabajo ha sido tan loco que yo, está bien, interrumpí, manteniendo mi tono ligero. Simplemente lo celebraremos esta noche. No pasó nada. Me estudió mientras enrollaba los fideos alrededor de su tenedor, el utensilio de plata captando la luz de las velas. ¿Has estado diferente últimamente? ¿Diferente cómo? Tomé un sorbo de vino, observándola por encima del borde de mi copa. El Malbec era excelente, notas de ciruela y cuero con un final de tabaco. No lo sé, más atento, menos distraído. Dejó el tenedor. Más como solía ser, supongo. Crucé la mesa y tomé su mano. La misma mano que probablemente había estado sobre el cuerpo de otro hombre horas antes. La misma mano que había compuesto esos mensajes que leí. Me obligué a mantener mi expresión neutral, incluso cálida. Mi pulgar trazó sus nudillos sobre el anillo de bodas que ahora parecía un accesorio en una obra de teatro elaborada. Tal vez simplemente recordé cómo apreciar lo que tengo. Sus ojos parpadearon con lo que podría haber sido culpa, pero fue rápidamente reemplazado por una mirada calculadora que nunca había notado antes de que nuestra relación comenzara su declive. ¿Había estado siempre allí? Bueno, me gusta, dijo, apretando mi mano antes de soltarla. Me recuerda a cuando empezamos a salir. ¿Te acordás de aquel fin de semana en Mar de las Pampas? Por supuesto que lo recordaba. 3 días en una cabaña frente al mar, apenas saliendo del dormitorio excepto para ver el atardecer desde el porche. Asentí. ¿Cómo podría olvidarlo? Llevabas aquel vestido azul que me volvía loco. Ella sonrió, una expresión genuina que momentáneamente nos transportó de regreso a tiempos más simples. Y vos intentaste cocinar pescado fresco, pero casi incendias la cabaña. El detector de humo era demasiado sensible, protesté con una risa. Por un momento, volvimos a ser nosotros. Entonces su teléfono vibró sobre la mesada y, aunque no lo revisó, sus ojos se dispararon hacia el sonido. El hechizo se rompió. La realidad se reafirmó. Terminamos la cena con una conversación agradable pero superficial. Esa noche, ella alegó estar demasiado cansada para la intimidad.
Dije que lo entendía perfectamente. Mientras dormía a mi lado, con su respiración profunda y acompasada, me quedé mirando el techo y continué trazando mi respuesta. Mi padre siempre me había dicho que la venganza era un plato que se servía mejor frío. Yo tenía la intención de servirlo congelado. Durante las 2 semanas siguientes, mantuve mi fachada de marido atento y despistado. Mientras tanto, profundicé en mi investigación. Descubrí que Carlos había estado cargando sus encuentros a la empresa. Habitaciones de hotel listadas como reuniones con clientes, cenas registradas bajo desarrollo de negocios. El hotel de lujo superaba los 50,000 pesos por noche. Las cenas en restaurantes exclusivos que incluían maridajes de vinos costaban una fortuna. El hombre no solo era un adúltero, era un ladrón. La audacia de aquello casi me hizo reír. Estaba usando el dinero de la compañía para financiar la destrucción de mi matrimonio, cargando sus escapadas románticas a la cuenta corporativa, mientras su propio matrimonio y el mío se desmoronaban bajo el peso de su engaño. Trabajar en una firma financiera me otorgaba ciertas habilidades y acceso bajo la apariencia de ayudar con una actualización de sistemas corporativos. Hammond & Pierce ocasionalmente consultaba para empresas más pequeñas como la firma de Elena. Obtuve acceso temporal al software contable de su empresa. Lo que encontré fue incluso peor de lo que había imaginado. Carlos había estado malversando fondos sistemáticamente de la compañía durante años. Cantidades pequeñas que sumaban una cifra sustancial. Contabilidad creativa que ocultaba retiros bajo gastos aparentemente legítimos. Proveedores fantasma que canalizaban dinero hacia cuentas personales. Y la firma de Elena aparecía en parte de la documentación. Ya fuera como cómplice voluntaria o como peón inconsciente, su nombre estaba allí, en blanco y negro, sobre informes de gastos fraudulentos y facturas adulteradas. El rastro digital era sutil pero inconfundible para alguien con mi formación. Supiera ella o no sobre la impropiedad financiera, estaba implicada. Esto lo cambiaba todo. Lo que había sido un simple caso de infidelidad era ahora potencialmente criminal. Las apuestas habían subido drásticamente y, con ellas, el alcance de mi respuesta potencial. Esto ya no se trataba solo de un marido traicionado buscando justicia emocional. Esto se trataba de actividad criminal que podía tener serias ramificaciones legales. El analista en mí reconoció un cambio de paradigma. Continué con mi actuación en casa. Desayuno en la cama los domingos, waffles belgas con frutos rojos un fin de semana, huevos benedictinos al siguiente. Cita sorpresa para almorzar en su oficina, donde estrechaba la mano de Carlos y charlaba trivialidades mientras buscaba delatores en su lenguaje corporal, el ligero sudor en su labio superior, el apretón de manos demasiado firme, la forma en que sus ojos nunca se cruzaban del todo con los míos cuando me preguntaba sobre nuestro reciente aniversario. Cada noche actualizaba mi hoja de cálculo, agregando nueva evidencia, nuevos patrones, construyendo una red de datos que sería imposible de descartar como coincidencia o malentendido. Luego hice una llamada anónima a la línea de cumplimiento de la empresa, proporcionando la información justa para activar una auditoría interna. Solo los hilos suficientes para comenzar a deshilachar su fachada cuidadosamente construida. Disfracé mi voz, mencioné números de cuenta específicos que levantarían banderas rojas y luego colgué antes de que la conversación pudiera prolongarse demasiado. La semilla estaba plantada. El efecto fue inmediato. Elena llegó a casa un jueves por la tarde, con un aspecto pálido y tenso. Su maquillaje, normalmente impecable, no podía ocultar la fatiga alrededor de sus ojos. Su tapado Burberry estaba mal abotonado, un detalle tan inusual en ella que inmediatamente señaló su angustia. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunté, con preocupación en mi voz mientras le entregaba una copa de vino. Un Merlot, su favorito, de aquel pequeño viñedo que habíamos visitado hace 3 veranos. Ella dio un trago largo antes de responder, dejando una marca carmesí de lápiz labial en el borde de cristal. ¿Hay algún tipo de investigación interna? ¿Irregularidades contables o algo así?
Todo el mundo está nervioso. Trajeron auditores externos hoy sin previo aviso. ¿Incluyendo a Carlos? Pregunté casualmente, revolviendo el risotto que estaba preparando para la cena. La cuchara de madera se movía rítmicamente a través del arroz cremoso, un movimiento meditativo y relajante. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Por qué preguntas específicamente por Carlos? Me encogí de hombros, agregando otro cucharón de caldo caliente a la sartén. Él es el jefe del departamento, ¿no? Debe ser estresante para él. En última instancia, todo cae bajo su responsabilidad. Cierto, dijo ella lentamente. Sí, está preocupado. El director financiero lo llamó a una reunión a puerta cerrada esta tarde. Estuvo allí durante horas. Parece serio, comenté. Las investigaciones corporativas pueden volverse complicadas. ¿Te acordás cuando en mi oficina descubrieron que aquel analista junior estaba operando con información privilegiada? Fue un baño de sangre. Múltiples departamentos afectados. Ella palideció más, dejando su copa de vino con mano temblorosa. Estoy segura de que no es nada tan dramático. Probablemente solo sea alguna revisión de procedimientos. Esa noche, recibió 17 mensajes de texto de él. Lo supe porque los conté en nuestra copia de seguridad en la nube. Estaban aterrorizados, discutiendo qué hacer si se descubrían ciertos documentos. En uno, él mencionaba nuestra estrategia de salida y la cuenta en las Islas Caimán. Otro hacía referencia a adelantar los tiempos y salir de aquí antes de que esto explote. Un tercero contenía las palabras, están mirando la documentación del nuevo cliente. Leí cada uno con cuidado, agregándolos a mi creciente base de datos de evidencia. Mis manos nunca temblaron. Mi respiración permaneció uniforme. Estaba más allá de las emociones ahora, operando en un reino de pura lógica y consecuencias. Los mensajes confirmaban lo que sospechaba, su aventura estaba entrelazada con mala conducta financiera. Cada transgresión reforzaba la otra en una relación simbiótica de traición. Era hora de la fase 2. Encontrar a Amalia Sanders no fue difícil. Tenía un perfil público en varias redes sociales, un negocio de diseño de interiores con un portafolio impresionante, membresías en comités de caridad y registros en un club de salud exclusivo. Redacté un mensaje cuidadoso sugiriendo que nos reuniéramos para discutir un asunto de preocupación mutua. Adjunté la evidencia justa para que fuera imposible de ignorar. Una sola captura de pantalla de un mensaje de texto, un recibo de hotel, pero no lo suficiente como para revelar todo el alcance de lo que sabía. Un equilibrio delicado entre la revelación y la reserva. Lo suficiente para asegurar que ella viniera, no lo suficiente para darle tiempo de formular una contraestrategia. Nos reunimos en una cafetería en un barrio alejado de donde vivía cualquiera de los dos, un territorio neutral en Palermo Soho donde probablemente ninguno de los dos se encontraría con alguien conocido. Era exactamente como la recordaba de aquellas cenas. Serena, elegante, con una agudeza en sus ojos que sugería que no era tonta de nadie. Su cabello rubio estaba recogido en un rodete severo, su maquillaje mínimo pero preciso. Llevaba un anillo de bodas que hacía juego con el de Carlos, el símbolo de un compromiso que él había traicionado por completo. Su bolso de diseñador y su impecable traje proyectaban éxito y control, incluso cuando su mundo estaba a punto de hacerse añicos. Casi no vengo, dijo mientras se sentaba frente a mí. Sin preámbulos. Su voz era firme, culta, con el más leve rastro de un acento provinciano que casi había borrado. Agradezco que lo hayas hecho, respondí, empujando una taza de café hacia ella. Negro, sin azúcar. Recordaba su preferencia de aquellas cenas. La atención al detalle que me había hecho exitoso profesionalmente ahora me servía en una guerra más personal. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó, con una voz notablemente estable dadas las circunstancias. Sus manos permanecían entrelazadas sobre la mesa, sin un solo temblor a la vista.
Amalia Sanders no era una mujer que se desmoronara fácilmente. Unos 2 meses con certeza, sospechaba desde hacía más. Los patrones se volvieron inconfundibles alrededor del Día de los Enamorados, cuando Elena afirmó estar en una conferencia en Rosario. Ella asintió, procesando esto. No hubo ninguna conferencia. Carlos me dijo que tenía reuniones con clientes en Córdoba ese fin de semana. Tomó un sorbo de café, dejando una huella perfecta de lápiz labial en la porcelana blanca. ¿Y me lo decís por qué? Porque mereces saberlo, y porque lo que comenzó como una aventura ha evolucionado hacia algo potencialmente criminal, algo que podría afectarte financiera y legalmente. Sus ojos se agrandaron ligeramente, la única grieta en su fachada compuesta. Explícame. Deslicé una carpeta sobre la mesa conteniendo impresiones de informes de gastos, recibos de hotel y algunos de los intercambios de texto más condenatorios. El expediente estaba meticulosamente organizado, con pestañas para una referencia fácil y resaltado para llamar la atención sobre los detalles más relevantes. Tu marido ha estado usando fondos de la compañía para financiar su relación. Y hay más, malversación sistemática que va más allá de la aventura. Proveedores falsos, gastos inflados, posiblemente cuentas en el extranjero. He identificado al menos $300,000 que han sido malversados en 3 años. Hojeó los documentos, su expresión endureciéndose con cada página. Cuando levantó la vista, no había lágrimas, solo una furia fría que transformó sus rasgos atractivos en algo casi depredador. Pensé que solo estaba trabajando hasta tarde, construyendo su carrera, rió amargamente. Incluso lo defendí ante mis amigos cuando decían que se lo veía distante. Les dije que estaba dedicado a su trabajo, que éramos socios en su éxito, que nuestro estilo de vida era el resultado de su brillantez y esfuerzo. ¡Qué estúpida he sido! Sé cómo se siente, dije en voz baja. Elena me decía las mismas cosas. Que las noches tarde eran para asegurar nuestro futuro. Que los viajes de negocios eran para construir nuestra seguridad. Amalia cerró la carpeta y colocó sus manos perfectamente cuidadas encima. Su manicura francesa brillaba bajo las luces de la cafetería. ¿Qué querés, Julián? ¿Venganza? ¿Dinero? ¿Por qué no ir directamente a la policía con esto? Justicia, dije simplemente. Y un corte limpio. Ir directamente a las autoridades limitaría mi control sobre la situación. Quiero asegurarme de que ambos estemos protegidos de cualquier repercusión potencial. Eso requiere una sincronización estratégica y evidencia exhaustiva. Para cuando nuestras tazas de café estuvieron vacías, habíamos formado una alianza. Amalia tenía acceso a registros financieros que yo no podía alcanzar. Tenía conocimiento personal de cuentas y contraseñas que serían valiosas para mi investigación. Prometió entregármelos en el transcurso de la semana. Al despedirnos, me estrechó la mano con firmeza, su pulsera de diamantes captando la luz. Pensaron que éramos los idiotas, dijo, con sus ojos azules clavados en los míos. Vamos a demostrarles lo equivocados que estaban. Te contactaré en 48 horas. Fiel a su palabra, 5 días después llegó un correo electrónico encriptado con documentos que mostraban toda la extensión del esquema de Carlos. La evidencia era demoledora. Extractos bancarios, registros de transferencias, números de cuenta en paraísos fiscales. La participación de Elena era más significativa de lo que yo había pensado inicialmente. Su firma aparecía en múltiples informes falsificados. Había correos electrónicos donde discutía explícitamente el movimiento de fondos y el encubrimiento de rastros. En un intercambio particularmente condenatorio, sugería ajustar un informe trimestral para ocultar una transferencia sospechosa. Otro mensaje incluía sus ideas para crear una empresa fantasma a través de la cual canalizar contratos de marketing con retornos a cuentas en el extranjero. Mi esposa no era solo una adúltera. Era una conspiradora criminal.
La mujer que alguna vez valoró la honestidad por encima de todas las virtudes, que había terminado amistades por mentiras percibidas, que casi se divorcia de mí hace 5 años cuando no le revelé un problema de juego que nos costó $5,000, se había convertido en alguien a quien no reconocía o, quizás más inquietante, alguien a quien nunca había conocido de verdad. El incidente del juego había sido mi llamada de atención, el momento en que me volví a comprometer con nuestro matrimonio y con la transparencia absoluta. Aparentemente, Elena había sacado conclusiones diferentes de aquella crisis. Llevé todo a un abogado especialista en delitos de guante blanco. Lorenzo Thornton había manejado varios casos de malversación de alto perfil y venía muy recomendado por un colega. Tras revisar la evidencia durante 3 horas en su oficina del centro, me miró gravemente a través de su escritorio de caoba. ¿Te das cuenta de que esto destruirá su carrera y posiblemente la enviará a prisión? Su voz era fáctica, ni alentadora ni desalentadora, simplemente enunciando consecuencias. Soy consciente, dije con calma. El pensamiento debería haberme perturbado más de lo que lo hizo, pero me había movido más allá de la emoción hacia un lugar de certeza lúcida. La mujer con la que me había casado se había ido, si es que alguna vez existió. Y tu propia reputación podría sufrir por asociación. Estas situaciones a menudo resultan en daños colaterales sociales y profesionales, incluso para la parte inocente. Estoy preparado para eso. Mi firma ya sabe de la situación. Informé confidencialmente a mi supervisor directo para anticiparme a cualquier golpe. En la oficina valoran mi trabajo lo suficiente como para capear preocupaciones menores de relaciones públicas. Me estudió por un momento, golpeando su lapicera contra un bloc de notas lleno de apuntes. La mayoría de la gente en tu posición solo quiere un divorcio y tal vez algo de pensión. Esto es minucioso, casi forense en su detalle. Soy una persona minuciosa, respondí. Es lo que me hace bueno en mi trabajo. Cuando alguien traiciona no solo nuestros votos matrimoniales, sino posiblemente la ley, las medias tintas parecen inadecuadas. Ese fin de semana, Elena anunció que necesitaba hacer un viaje de negocios de emergencia. Carlos aparentemente había convocado a una reunión de todo el equipo en un resort para planear la estrategia ante la auditoría. Un hotel de lujo en el Delta que cerraba para huéspedes regulares durante sus retiros corporativos. Le deseé buena suerte y la ayudé a empacar, sugiriendo atuendos cómodos para lo que sin duda serían largas sesiones de trabajo. Incluso la ayudé a seleccionar joyas apropiadas para la cena formal mencionada en el itinerario que me mostró. Un itinerario que yo había fabricado. La actuación continuó, cada uno interpretando sus papeles asignados, el marido preocupado, la profesional dedicada, ninguno reconociendo el abismo creciente entre nosotros o los temblores que sugerían que todo estaba a punto de colapsar. Mientras ella no estaba, vacié nuestras cuentas conjuntas, dejando solo lo suficiente para evitar activar una sospecha inmediata. Transferí nuestras inversiones a cuentas únicamente a mi nombre. Presenté la demanda de divorcio, citando diferencias irreconciliables, y tuve los papeles listos para cuando ella regresara. Cambié las contraseñas de nuestras cuentas compartidas y tarjetas de crédito. Contacté a un agente inmobiliario para poner nuestra casa en venta. Metódicamente, desmantelé la estructura financiera de nuestro matrimonio, de la misma forma en que ella había desmantelado su base emocional. Cada transacción era un ladrillo removido del edificio que habíamos construido juntos durante 11 años. Pero el golpe real llegó el lunes por la mañana, cuando Carlos fue escoltado fuera del edificio por personal de seguridad, seguido por 2 oficiales de policía. La auditoría de la empresa había encontrado evidencia suficiente para presentar cargos. La investigación criminal había comenzado antes de lo que anticipé, acelerada por la información que Amalia había proporcionado directamente al director financiero. Para el lunes por la tarde, Elena fue llamada de regreso del retiro para ser interrogada. Su escapada al paraíso se vio drásticamente interrumpida por la intrusión de las consecuencias. Me llamó presa del pánico. Julián, algo terrible está pasando.
Carlos ha sido arrestado. La policía quiere hablar conmigo. No entiendo qué está pasando. Su voz era aguda, entrecortada, al borde de la histeria. La ejecutiva de marketing compuesta, reemplazada por una mujer asustada enfrentando consecuencias reales, quizás por primera vez en su vida. ¿Dónde estás ahora? Pregunté, con mi voz calmada, sin traicionar nada de la satisfacción que sentía al escuchar el miedo en la suya. Me recliné en mi silla de oficina, mirando el horizonte de la ciudad desde mi ventana. La ciudad continuaba con sus asuntos, indiferente a nuestro drama personal. En la comisaría. Me dejan hacer una llamada antes del interrogatorio. Julián, tengo miedo. Todo esto es un terrible malentendido. Mantené la calma, aconsejé. Deciles que querés un abogado presente antes de responder cualquier cosa. Es tu derecho. Consejo profesional entregado con el desapego de alguien leyendo un manual. Pero yo no he hecho nada malo. Protestó, alzando la voz. La desesperación en ella era casi convincente. Si no hubiera visto la evidencia con mis propios ojos, podría haberle creído. Siempre había sido persuasiva. Eso la hacía excelente en su trabajo. Esto tiene que ser algún tipo de error. Están hablando de irregularidades financieras y fraude. Yo estoy en marketing, no en contabilidad. Hubo una pausa donde podría haberle dicho que lo sabía todo. Donde podría haber desatado todo el dolor y la traición que sentía. Donde podría haber dicho que sus mentiras eran tan transparentes como el vidrio, tan numerosas como las estrellas. Donde podría haber descrito la evidencia acumulada contra ella en detalle perfecto. En su lugar, simplemente dije, entonces no tenés nada de qué preocuparte. Cuando llegó a casa esa noche, liberada bajo su propia responsabilidad a la espera de una investigación más profunda, me encontró sentado a la mesa del comedor, con los papeles del divorcio prolijamente dispuestos ante mí. Junto a ellos había una impresión de sus mensajes de texto con Carlos, recibos de hotel y extractos bancarios que mostraban el rastro del dinero. Un dossier completo de engaño expuesto con la precisión de una exhibición de museo. La iluminación estaba deliberadamente dispuesta, la araña del techo atenuada, la lámpara de mesa posicionada para resaltar los documentos. El escenario diseñado para el máximo impacto dramático. El color se drenó de su rostro. ¿Lo sabías? No era una pregunta, sino una comprensión. Lo sabía, confirmé, con voz nivelada. ¿Desde cuándo? Permaneció de pie, todavía con el abrigo puesto, como si temiera entrar de lleno en lo que una vez fue nuestro santuario compartido. Lo suficiente como para documentarlo todo. Lo suficiente como para asegurarme de que vos y Carlos enfrenten las consecuencias por cada línea que cruzaron. Cada promesa rota, cada fondo malversado. Se hundió en una silla, sus piernas aparentemente incapaces de sostenerla. Su bolso de diseñador cayó al suelo sin que le importara. Su tapado estaba desabrochado pero aún puesto. No es lo que pensás. Carlos me manipuló. Dijo que arruinaría mi carrera si no lo ayudaba. Tenía miedo. Me amenazó. Las palabras se atropellaban, una defensa practicada probablemente ensayada durante el viaje a casa. ¿Esa es la historia con la que vas a seguir? Pregunté casi con curiosidad. ¿Qué fuiste coaccionada a tener una aventura y cometer fraude financiero? Porque los mensajes de texto pintan una imagen diferente. No puedo esperar a empezar nuestra nueva vida una vez que todo esto pase. Deberíamos mirar la casa en el sur o frente al mar. La cuenta del extranjero llegó hoy a las 7 cifras. Eso no suena como alguien bajo coacción. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, dejando surcos a través de su maquillaje cuidadosamente aplicado. El rímel que se había retocado tras el interrogatorio policial ahora creaba oscuros riachuelos por sus mejillas. ¿Qué querés de mí, Julián? ¿Dinero? ¿Humillación pública? ¿Qué hará que esto desaparezca? Nada, dije con sinceridad.
Ya no quiero nada de vos. Los papeles del divorcio están ahí. Tus cosas deberían estar empacadas y fuera de aquí para el final de la semana. La casa se venderá y cualquier ganancia tras la hipoteca se destinará a tus gastos legales. Los vas a necesitar. Lorenzo Thornton es caro, pero es el mejor abogado defensor de delitos de guante blanco de la ciudad. Me tomé la libertad de programarte una consulta para mañana por la mañana. Me miró fijamente, con el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo podés ser tan frío después de 11 años juntos? Después de todo lo que hemos pasado, las pérdidas, tu problema con el juego, la muerte de mi padre, ¿cómo podés simplemente descartarme así? De la misma forma en que pudiste mentirme a la cara día tras día. De la misma forma en que pudiste planear dejarme mientras dormías en nuestra cama. De la misma forma en que pudiste cometer fraude usando cuentas vinculadas a nuestros activos conjuntos, poniéndonos a ambos en riesgo. Me incliné ligeramente hacia adelante. Todos tenemos capacidades que nunca conocimos hasta ser probados. Vos descubriste que podías traicionar. Yo descubrí que podía planear. Estás arruinando mi vida, susurró, con la voz quebrada, sus manos temblando mientras se aferraba al borde de la mesa. No, Elena, eso lo hiciste vos sola. Yo solo me estoy asegurando de que no arruines la mía en el proceso. Firma los papeles. Son generosos dadas las circunstancias. Te quedas con tus posesiones personales, tu auto y lo suficiente para asegurar representación legal. Dada la evidencia en tu contra, es más que justo. 2 días después, recibí una visita inesperada. Melissa, la mejor amiga y confidente de Elena, estaba en mi puerta con aspecto incómodo. Su comportamiento normalmente burbujeante estaba apagado, su ropa brillante de siempre reemplazada por tonos apagados que combinaban con su expresión sombría. La mujer que había sido una presencia constante en nuestras cenas y celebraciones ahora parecía una extraña. ¿Podemos hablar?, preguntó, moviendo su peso nerviosamente de un pie a otro. La dejé pasar, curioso sobre su propósito. Nunca habíamos sido cercanos, Melissa y yo. Ella era la amiga de Elena, no la mía. Pero yo siempre había sido cortés, complaciente, el marido perfecto a sus ojos, sospechaba, aunque quizás esa percepción había cambiado en los últimos días. Se sentó rígidamente en el borde de nuestro sillón. Mi sillón ahora. Sus ojos recorrieron la habitación, notando las cajas ya empacadas, los espacios donde los toques decorativos de Elena habían sido removidos. Sé que lo que hizo Elena estuvo mal, comenzó. ¿Qué parte?, pregunté. ¿El adulterio o el fraude? Ella hizo una mueca. Ambos. Todo. Pero hay algo que debería saber. Algo importante que podría afectar los procedimientos legales. Esperé, sin decir nada. La paciencia se había convertido en mi mejor arma. El silencio se extendió entre nosotros, incómodo pero revelador. La gente llena el silencio si se lo permitís. A menudo con más información de la que pretendían compartir. Planeaban llevárselo todo, dijo finalmente. Una vez que Carlos consiguiera su ascenso el mes próximo, iban a vaciar tus cuentas y desaparecer. Lo tenían todo planeado. Elena ya había empacado cualquier cosa de valor que pudiera vender sin que lo notaras. Joyas, objetos de colección, incluso aquella primera edición de Borges que te dejó tu abuelo. Absorbí esta información con un extraño sentido de desapego. El libro estaba a salvo en el cajón de mi escritorio de la oficina, retirado cuando empecé a sospechar. ¿Y me decís esto ahora por qué? Melissa miró sus manos, retorciendo sus dedos con nerviosismo. Porque la ayudé. Dejé que guardara cosas en mi casa. Escuché sus planes y no dije nada. Incluso la ayudé a investigar países sin tratados de extradición, pensando que era solo algún proyecto de marketing. Y ahora Carlos ha sido arrestado y Elena enfrenta cargos. Y me di cuenta de que tan lejos ha llegado esto, de lo completamente que he sido manipulada.
¿Te preocupa ser cómplice? Pregunté, una preocupación legítima dada lo que estaba admitiendo. Me preocupa ser una persona terrible, dijo ella, encontrando mis ojos. Te conozco desde hace 10 años, Julián. No te merecías nada de esto, y Amalia tampoco. Ninguno de los dos merece ser descartado como electrodomésticos viejos mientras ellos construían vidas nuevas con su dinero. ¿Alguna vez dijo por qué? Pregunté, la pregunta emergiendo sin ser invitada. La parte analítica de mí necesitaba completar el conjunto de datos para entender todas las variables de la ecuación. ¿Hubo algo específico que la hizo decidir destruir nuestro matrimonio? ¿O era yo solo un inconveniente a ser descartado? Melissa vaciló. Dijo que se habían distanciado, que estabas más interesado en tus hojas de cálculo que en ella, que la pasión se había ido. Se retorció nerviosamente su pulsera de plata. Pero honestamente, creo que fue el estilo de vida. Carlos le prometió viajes, emoción, una vida más glamorosa que la que ustedes dos habían construido. Villas en Europa, yates en el Mediterráneo. Después del segundo aborto, dijo que algo cambió en ella, que se dio cuenta de que la vida era demasiado corta para estar meramente cómoda cuando podía ser extraordinaria. Asentí, aceptando esto, la pieza final del rompecabezas encajando en su lugar. Gracias por tu honestidad. Grabé toda nuestra conversación con el conocimiento y consentimiento de Melissa. Se convirtió en otra pieza de evidencia en el caso creciente contra Elena. Otro clavo en el ataúd de sus planes. Al irse, se detuvo en la puerta. Por lo que valga, siempre pensé que eras bueno para ella. Estable, confiable, el tipo de hombre que la mayoría de las mujeres agradecería tener. Aparentemente, lo estable y confiable se volvió aburrido y predecible, respondí sin amargura. Lecciones valiosas en todo esto, supongo. La empresa presentó cargos por malversación. La cantidad rondaba los $300,000 a lo largo de 3 años, abarcando múltiples proyectos y clientes. El fiscal de distrito agregó cargos por fraude y conspiración. Amalia solicitó el divorcio y proporcionó evidencia adicional de la mala conducta de Carlos, incluyendo transferencias no autorizadas de sus cuentas personales. La maquinaria legal, una vez puesta en movimiento, se movió con un impulso propio. Se tomaron declaraciones, se catalogó la evidencia, se formalizaron los cargos. Elena fue arrestada la semana siguiente. La policía fue al hotel de estadía prolongada donde había estado viviendo desde que dejó nuestra casa. Cuando llamó desde el centro de detención, respondí más por curiosidad que por otra cosa. Quizás una parte de mí necesitaba escuchar su voz una última vez para confirmar que la mujer que había amado realmente ya no existía. Ganaste, dijo, con voz hueca. ¿Estás feliz ahora? ¿Has satisfecho tu necesidad de venganza? Esto no se trataba de ganar, respondí. ¿Entonces de qué se trataba? ¿Castigo, revancha, hacerme sufrir por herir tu orgullo? Consecuencias, dije simplemente. Vos y Carlos vivieron como si sus acciones no tuvieran ninguna, como si las reglas que gobiernan a la gente común no se aplicaran a ustedes. Esto no es venganza, Elena. Es rendición de cuentas. Tuvimos algo real una vez, dijo, con la voz quebrada. Antes de todo esto, vos y yo, éramos buenos juntos. ¿Te acordás de nuestro viaje a la costa? El faro al amanecer. La forma en que me sostuviste cuando perdí al bebé, eso fue real, Julián. No importa lo que vino después. Lo fuimos, reconocí, hasta que vos decidiste que no lo éramos. Hasta que decidiste que nuestra vida juntos no era suficiente. Hasta que elegiste traicionarme no solo a mí, sino a vos misma. La Elena con la que me casé no reconocería a la mujer en la que te has convertido. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todas las cosas que nunca volveríamos a decirnos. Las disculpas que nunca llegarían. Las explicaciones que nunca serían suficientes. Él, podría haber sido, que nunca se materializaría. Tengo que irme,
dijo finalmente. Mi abogado está aquí. Adiós, Elena. Colgué y no sentí nada más que un profundo sentido de finalización, como si un capítulo se hubiera cerrado. Un libro hubiera terminado. Me senté en mi sala de estar y me di cuenta de que ya no sentía la presencia de su fantasma. Los recuerdos se estaban desvaneciendo, reemplazados por una visión lúcida del futuro. Mi futuro sin la mujer que casi lo destruye. La casa ya se sentía diferente, más limpia de alguna manera, como si se hubiera eliminado una toxina de su ambiente. Los procedimientos legales se arrastraron durante meses. Testifiqué cuando se requirió, proporcioné evidencia cuando se me pidió y, por lo demás, me concentré en reconstruir mi vida. Vendí nuestra casa con una ganancia modesta y me mudé a un departamento frente al río en Puerto Madero. Ventanales de piso a techo que enmarcaban el horizonte. Muebles minimalistas que no guardaban recuerdos de mi vida anterior. Dejé mi trabajo en Hammond & Pierce y comencé a asesorar a empresas sobre seguridad financiera y prevención de fraudes. Irónicamente, mi experiencia me había dado una perspectiva única que resultó valiosa en el mundo corporativo. Mis tarifas eran altas, mi lista de clientes exclusiva. De una catástrofe personal, había forjado un triunfo profesional. Las empresas ahora me buscaban por mi conocimiento especializado sobre cómo profesionales inteligentes ocultan malversaciones financieras. Mi tragedia se había convertido en mi pericia. Carlos recibió 6 años por malversación, fraude y diversos delitos financieros. El juez fue particularmente severo dada su posición de confianza dentro de la empresa y la naturaleza metódica de sus crímenes. Elena, a pesar de sus intentos de retratarse como una cómplice involuntaria, fue sentenciada a 3 años. El juez no se dejó impresionar por los mensajes de texto donde discutía activamente cómo ocultar fondos y crear documentación falsa. Estas no son las acciones de alguien bajo coacción, dijo durante la sentencia. Estas son las decisiones calculadas de una participante voluntaria. Sus intentos de desviar la culpa demuestran una falta de voluntad continua para aceptar la responsabilidad de sus actos. Asistí a la sentencia, sentado en silencio al fondo de la sala. Elena me miró una vez, con los ojos llenos de una mezcla de ira y desesperación. Sostuve su mirada con firmeza, sin regocijo ni disculpa. Éramos extraños ahora, conectados solo por los procedimientos legales que estaban cortando nuestros vínculos finales. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida por la gravedad de su situación. La ejecutiva de marketing segura de sí misma reemplazada por una mujer enfrentando las consecuencias de sus elecciones. 6 meses después de la sentencia de Elena, compré un pequeño velero y lo llamé Nuevo Equilibrio. 10 metros de reluciente fibra de vidrio y madera pulida, una embarcación diseñada tanto para la soledad como para la compañía ocasional. En las tardes tranquilas, salía al Río de la Plata y observaba cómo el atardecer pintaba el horizonte de Buenos Aires de un carmesí dorado, con el agua calmada bajo el casco y el viento limpiador llenando las velas. A veces Amalia me acompañaba. Nuestra experiencia compartida había creado un vínculo entre nosotros, aunque no uno romántico. Éramos 2 personas que habían sobrevivido a la misma tormenta y ocasionalmente necesitábamos recordarnos que habíamos llegado a la orilla. Su negocio de diseño de interiores estaba prosperando ahora que había redirigido la energía que antes gastaba en su matrimonio hacia su carrera. Una tarde, mientras navegábamos cerca del puerto, con las luces de la ciudad comenzando a parpadear al profundizarse el crepúsculo, me hizo una pregunta que no había considerado. ¿Te arrepentís de haber ido tras ellos con tanta saña? Podrías simplemente haberte divorciado y seguido adelante. Caminar con tu dignidad intacta sin todas las complicaciones legales. Lo pensé mientras las suaves olas mecían el bote. La pregunta merecía una consideración seria. No solo nos estaban traicionando emocionalmente, dije finalmente. Estaban robando, mintiendo, rompiendo leyes y votos con igual desprecio.
Irme sin más se habría sentido como validar su creencia de que podían hacer cualquier cosa sin consecuencias, de que las reglas no se aplican a personas especiales como ellos. Ella sintió, con comprensión en sus ojos. Algunas personas piensan que deberíamos ser más compasivos. Mi hermana piensa que debería haberme conformado con el acuerdo y haberme quedado callada sobre lo que sabía. Que buscar justicia me hacía parecer vindicativa. El perdón es personal, respondí. No excluye la justicia. Podés perdonar a alguien mientras seguís haciéndolo responsable de sus actos. Ambas cosas no son mutuamente excluyentes. Observamos cómo los últimos rayos de sol desaparecían más allá del horizonte, dejándonos en el suave azul del crepúsculo. En ese momento, no sentí ni triunfo ni arrepentimiento, solo la tranquila certeza de que me había negado a ser una víctima en la historia de alguien más, de que había reclamado la narrativa de mi vida de manos de aquellos que me habrían reducido a una nota al pie en la suya. Con el paso de los meses, comencé a salir de nuevo, con cautela al principio, luego con creciente confianza. Descubrí que mi experiencia no me había vuelto amargado, sino meramente perspicaz. Valoraba la honestidad por encima de cualquier otro rasgo, la transparencia por encima de cualquier otro gesto. Las mujeres con las que salía comentaban sobre mi franqueza, mi claridad sobre lo que quería. El calvario había quemado cualquier pretensión o juego de mi enfoque hacia las relaciones. Ocasionalmente, me llegaban noticias de Elena a través de amigos comunes. Estaba cumpliendo su condena en una instalación de seguridad mínima. Se había unido a un programa de educación en prisión, enseñando habilidades de marketing a otras internas. Había escrito cartas de disculpa a antiguos colegas cuyas carreras se habían visto afectadas por el escándalo. Si estos eran intentos genuinos de redención o movimientos calculados para mejorar su situación, no sabría decirlo. Y a decir verdad, ya no me importaba. Su vida era suya ahora, como la mía era mía. Nuestros caminos, una vez entrelazados tan completamente que no podía imaginar la separación, ahora divergían por completo. En el aniversario de nuestro divorcio, recibí una carta de ella. Reconocí su letra en el sobre. Los bucles y curvas elegantes que alguna vez firmaron tarjetas de cumpleaños y notas de amor. El matasellos confirmó su origen antes de que siquiera la abriera. La sostuve durante mucho tiempo, considerando si abrirla o simplemente desecharla. El pasado estirándose hacia el presente pidiendo reconocimiento. La curiosidad ganó. Dentro había una sola página llena de su caligrafía distintiva. Julián, comenzaba. Sé que no tenés ninguna razón para leer esto, y mucho menos para creer nada de lo que diga. Pero quiero que sepas que ahora entiendo lo que perdí. No solo mi libertad o mi carrera, sino la vida que construimos, la confianza que compartimos, los cimientos que podrían habernos sostenido a través de cualquier cosa si no hubiera estado tan cegada por lo que creía que quería. El pasto que parecía más verde fue artificial todo el tiempo. No estoy pidiendo perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que tenías razón sobre las consecuencias. Son inescapables, como debe ser. Estaba firmada simplemente como Elena. Ya no reclamaba el apellido que una vez habíamos compartido. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No exhibida de forma prominente, ni desechada de inmediato. Solo otro artefacto de una vida que ya no vivo. Otra pieza del pasado catalogada y archivada donde no pueda dañarme ni perseguirme. La vida se mueve hacia adelante, siempre hacia adelante, y yo también.